¿Por qué Israel y Palestina viven en guerra? Apuesto a que ya te has hecho esa pregunta. Debes saber que este conflicto tiene motivaciones históricas, religiosas, económicas y políticas, y que se remonta a tiempos anteriores al nacimiento de Cristo. ¿Quieres saber un poco más sobre este conflicto desde sus orígenes? Ve por un cafecito, acomódate en tu silla y ven conmigo. ¿Qué tal amigos? ¿Todo bien? Mi nombre es Paulo, soy profesor de geografía y sean muy bienvenidos aquí a Geo Ilustrada. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la ubicación. Al final de cuentas, esto es un video de geografía, ¿verdad? El territorio palestino está ubicado entre el mar Mediterráneo, el río Jordán y el mar Muerto, allá en el Medio Oriente. Bueno, lo que tienen que saber es que este conflicto es antiquísimo y se remonta a la época anterior al nacimiento de Cristo. Sin embargo, vamos a iniciar aquí nuestra narrativa desde el nacimiento de Cristo en adelante, ¿de acuerdo? Bueno, en esa época, el lugar que hoy se conoce como Palestina era la región donde vivían los judíos, que era el reino de Israel, que a su vez estaba dominado por el Imperio Romano, y ya en esa época había conflictos, ¿verdad? Entre los judíos que vivían en el reino de Israel y el propio Imperio Romano, siendo uno de los más notables el que ocurrió en el año 70 después de Cristo, donde los judíos se rebelaron y entraron en guerra contra los romanos. Sin embargo, los judíos salieron derrotados y fueron expulsados de sus tierras. Otro enfrentamiento importante ocurrió en el año 130 después de Cristo, donde los judíos nuevamente entraron en guerra contra el Imperio Romano y nuevamente salieron derrotados. Pero esta vez, el emperador no solo los expulsó, sino que también les impuso un castigo adicional, renombrando el lugar, ¿verdad? Su territorio de origen, con el nombre de Palestina, en honor a los filisteos, que son enemigos históricos de los judíos. Y es justamente de ahí que nace ese nombre, ¿verdad? De Palestina. O sea, fue un nombre que se creó como castigo para el pueblo judío. Bueno, a partir de ese momento, todas las personas que vivían en ese territorio eran llamadas palestinos, independientemente de la religión que practicaran. Bueno, amigos, este es el contexto de la creación del nombre Palestina. Claro que de una forma muy resumida. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño salto histórico y llegar al año 1500, 16.517, que fue cuando el Imperio Otomano asumió el control de la región, ya después de la caída del Imperio Romano. Y ese control del Imperio Otomano sobre la región de Palestina dura más o menos hasta la Primera Guerra Mundial. Y amigos, es después de la Primera Guerra Mundial cuando las cosas realmente empiezan a complicarse en la región de Palestina. Pero antes de hablar de eso, necesitamos hablar del sionismo, que también es un hito muy importante en la historia de este conflicto. Pero antes de eso, amigos, si les está gustando el video, dejen un like aquí abajo, que va a ayudar bastante, ¿va? Dejen un comentario, digan si les gustó o si no les gustó. Si no les gustó, también dejen un dislike, no hay problema. Suscríbanse al canal si aún no están suscritos. Y vamos a continuar con el video. Bueno, el sionismo es un movimiento judío que surge principalmente con la idea de crear un Estado judío. Como para la religión judía, el antiguo territorio de Israel era un territorio que les había sido prometido por Dios. Obviamente, ese sería el lugar ideal para la creación del nuevo Estado. Volviendo ahora a la Primera Guerra Mundial, sucede algo muy importante, porque Inglaterra manifiesta que apoyaría la causa sionista en caso de que ella, Inglaterra, ganara la Primera Guerra Mundial. Lo que de hecho sucede, porque Inglaterra gana y pasa a controlar el territorio palestino y a apoyar la causa sionista, principalmente en lo que se refiere a la creación de un Estado judío en la región de Palestina. En los años siguientes, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda, lo que se vio fue que la persecución a los judíos aumentó mucho en Europa, principalmente por la ascensión de Hitler y del nazismo, lo que hizo que los judíos migraran en masa hacia la región de Palestina. Bueno, y obviamente a los palestinos no les gustó mucho eso, ¿verdad? Lo que hizo que los conflictos entre estos pueblos se intensificaran aún más. Ya después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, que fue esa terrible masacre contra el pueblo judío, aumentó mucho la demanda internacional por la creación de un Estado para los judíos, lo que hizo que la ONU aprobara en el año de 1900 un plan de partición del territorio palestino en dos estados, uno judío, ocupando el 57% del área, y el otro palestino árabe,
que se quedó con el resto de las tierras. Y te puedes imaginar lo felices que quedaron los palestinos con esa decisión, ¿verdad? Era obvio que iba a salir mal, y fue lo que de hecho pasó, porque este episodio agravó aún más e intensificó mucho los conflictos entre estos pueblos. Cuánta información, ¿verdad, amigos? Pero respira y aguanta, porque todavía hay más, ¿eh? Lo más destacado de este conflicto ocurrió el 14 de mayo de 1948, que fue la fecha en que los judíos finalmente fundaron el Estado de Israel en la región de Palestina. Eso tampoco les gustó nada a los árabes que vivían en la región de Palestina, tanto que un día después de la creación de Israel, declararon la guerra al nuevo Estado. Ni siquiera les dio tiempo a los judíos de celebrar. Y el resultado de este nuevo conflicto, que duró años, fue la derrota de los árabes y la anexión de más tierras palestinas por parte de los judíos, cuando el Estado de Israel llegó a tener el 75% de las tierras del antiguo territorio palestino, y parte de las tierras que quedaron fueron anexadas por Transjordania, o sea, Cisjordania, y por Egipto, que es la región de la Franja de Gaza. Como consecuencia de eso, muchos palestinos se refugiaron en estados árabes vecinos, y otra buena parte permaneció bajo el control y la autoridad de Israel. Y desde entonces, entrando ahora en el desenlace de esta larga y turbulenta historia, lo que se ha visto es una pérdida cada vez mayor de derechos, de libertad y de tierras del pueblo palestino. Mientras tanto, Israel se consolida como un estado fuerte y de gran poderío militar, principalmente por contar con el apoyo de los Estados Unidos, y hasta el día de hoy, muchos conflictos ocurren en esa región. Dime, ¿es muy común que pongamos algún noticiero y veamos que está ocurriendo algún tipo de conflicto ahí? Intentos de acuerdo de paz sí ocurren, pero el estancamiento está lejos de permitir una relación pacífica y un final feliz, lamentablemente. Bueno, este tema es muy complejo, ¿no es así? Hice este gran resumen aquí y de verdad espero que les haya gustado y que hayan podido entender. Estoy dejando aquí en la descripción del video algunas sugerencias de artículos, ¿no? Para quien quiera saber un poco más sobre el tema. Si les gustó, no se olviden de dejar un like. Sí, que va a ayudar bastante. Dejen un comentario diciendo qué les gustó y qué no les gustó. Suscríbanse al canal y hasta la próxima. Gracias. Nos vemos, amigos.